Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, Camila González, escritora de El Convento. ¡Bravo! ¡Bienvenida! Gracias por invitarme igual. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo ha sido este tiempo de autora ahora? Has dado muchas entrevistas, te vi. Sí, ha sido una locura que jamás pensé que iba a pasar. Así que ha sido muy loco todo. Oye, expliquémosle un poco a la gente de qué se trata el convento de que nos viene a hablar Camila. Vamos a hablar también con Esteban, pero el convento es un relato autobiográfico escrito por Camila González, donde narra su paso por un convento de claustro en el sur de Chile cuando tenía 18 años. Acá lo tengo en mis manos y según Camila, la experiencia que inicialmente vivió como una vocación religiosa terminó marcada por episodios de miedo, manipulación y un exorcismo realizado a una religiosa. Bueno, tú te hiciste viral porque contaste esta historia en TikTok. Sí, en TikTok. Contaste este episodio del exorcismo. Este video tuvo más de 13 millones de reproducciones. Y de ahí nace todo esto, imagínate. Entonces queremos saber, Camila, bueno, darte la bienvenida otra vez, un honor tenerte acá. Primero que todo, yo, José, tú vas a entrar más en la cosa del libro, pero yo quiero saber por qué decidiste contarlo en TikTok, este episodio. Ya, fue no una decisión como que tomé yo, la verdad, sino que un día, yo trabajo en un pabellón, entonces hablando un día en turno con mis amigos de pabellón que sabían la historia, ellos me dijeron, oye Cami, ¿por qué no subes esta historia a redes sociales que es muy interesante, que sería bueno que la gente lo conociera? Y así fue como me decidí en realidad a subirlo a redes sociales, que fue el TikTok. 10 años después de que te ocurrió. O sea, 14 años después. 14 años después, Sí. Imagínate. Oye, yo lo calificaría el libro como el thriller psicológico del año, para quienes no creen. Digo, la experiencia que grafica para quienes creen que el bien y el mal se encarnan en la tierra. O sea, tienen presencia y no están simplemente en el área como de la ética o de la moral. Eso depende obviamente de quien lo lea y elija creer. Camila, lo publicaste el 10 de febrero. El 2. El 2 de febrero, sí. Y como digo, yo ya lo calificaría como el thriller psicológico del año. Tiene un poco de esa narrativa, tú lo vas diciendo cada cierto rato, alertando durante el libro que lo peor está siempre por venir. ¿Elegiste esa narrativa? ¿Fue parte como de una estrategia de redacción? ¿O es como tú sientes que lo viviste, ¿no? Sí, no, es realmente como siento que yo lo viví. Porque claro, todo esto empezó a pasar como desde cosas pequeñas que fueron aumentando hasta que llega lo peor, que es el exorcismo. Oye, Ya, eso que nos cuente, pues José, ya. que yo me aprovecharía de preguntarle también a Esteban, ¿cómo viven también desde otra religión que tiene bases similares, ¿cierto? El catolicismo, el evangelismo o el cristianismo tienen bases comunes. Ambos creen que ocurren estas situaciones, que las manifestaciones del mal se expresan, se generan en la tierra. ¿Cómo lo ven ustedes también desde el punto de vista de la iglesia evangélica? Bueno, hay nuevamente mucha diversidad en esto. O sea, hay corrientes dentro de las iglesias evangélicas que prácticamente no creen que esto ocurra. Otras que más mayoritarias sí, tal como lo creen los católicos. Pero la diferencia que hay en el mundo evangélico en general es que respecto de una situación así como una posesión demoníaca, el protestantismo existe lo que se llama el sacerdocio universal del creyente. Entonces, en el catolicismo generalmente es como el sacerdote, la monja o alguien con como una especie de certificación vaticana. O sea, solo el sacerdote. Claro, solo una persona con una autoridad puede orar, por ejemplo, a una persona que aparentemente está endemoniada. O expulsarlo. O expulsarlo, claro. En cambio, en el protestantismo existe este concepto que se llama el sacerdocio universal del creyente, en virtud del cual cualquier creyente tiene la misma autoridad desde el punto de vista espiritual. Entonces, cualquier creyente evangélico que crea en endemoniamientos probablemente ya ha orado por un endemoniado. Aunque no te lo cuenten así como quizás en TikTok o en un libro, pero la experiencia de ese tipo en buena parte del mundo evangélico es mucho más cotidiana. Por eso pasa esto de la ministra, que ha participado de algo así. Entonces, otras visiones evangélicas más liberales, o no tan liberales en realidad, mucho más radicales, dicen, mira, en realidad Jesús venció al diablo en la cruz, entonces ningún demonio tiene ningún poder sobre ti.
Por lo tanto, tampoco viven nunca ninguna experiencia de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad el demonio está completamente vencido. Hay diversidad. Entonces hay una gran Eso diversidad. que quisiera creer yo. Pero ahora que tenemos a Camila acá, parece que no puedo creer tanto. Cuéntanos un poco qué pasó, Camila, porque estamos hablando mucho del convento, Perdón, del es que libro que quiero darle mérito al ¿Sí? suspenso que crea el libro. Porque lo crea, o sea, no hasta estamos la- creando suspenso nosotros. quiero darle mérito al suspenso que crea el libro en esta lógica de que tú primero visitas un convento por primera vez en tu vida, nunca habías conocido uno, y conoces uno bien radical que es de claustro completo. Cuéntanos un poco cómo fue esa primera visita. ¿Te imaginaste a esa edad, a los 18 años, que podías llegar a vivir una situación tan límite en esa primera visita? ¿Y qué sentiste si no, que te dieron ganas de quedarte? La verdad es que, bueno, yo siempre había sido como muy religiosa, pero no al punto de querer ser monja, jamás se me había pasado por la cabeza. Y sobre los temas paranormales yo no creía mucho, la verdad. No creía que eran temas de películas, sobre todo el exorcismo, yo creía que eran cosas como del pasado, de las películas, jamás como algo que pueda pasar en la vida real. Y claro, al principio en el convento yo entré por eso, como seguir una vida religiosa, porque sentí como algo muy fuerte que debe ser como lo que dicen el llamado. Igual fue una experiencia medio paranormal el sentir que tenías que quedarte con tanta fuerza. Yo no lo sentí así en ese momento, pero muchas personas dicen que sí es como medio paranormal el haber sentido con tanta fuerza entrar. Yo no lo tomo como parte aún de lo paranormal el haber querido quedarme ahí. Y al principio fue más o menos una vida normal, entre comillas, como una vida religiosa de claustro, que ya no es algo normal, obviamente, pero fue al principio todo como más o menos tranquilo hasta que, claro, empezaron a pasar las manifestaciones. ¿Qué pasó? Pero es que ahí yo quiero, la gente quiere saber, Camila, porque mira, yo me siento muy identificada con que yo no creo mucho en las cosas paranormales, menos como las posesiones demoníacas, ¿cachai? Entonces tú que lo viviste en primera persona, necesito saber qué pasó, cómo lo sentiste. Hubieron primero una experiencia en donde viste mal. O sea, vamos a llegar a la parte del encarnamiento del mal, Que lo cuente. pero primero empezaste a ver algunas manifestaciones malignas en actitudes, en personas, por lo que relata. Claro, el tema es que yo me empecé a dar cuenta que hubo mucha manipulación de las religiosas, entonces lo que yo siempre hablo cuando me preguntan es que como que yo siento hoy en día que estaba viviendo como dos como guerras distintas, el tema de como lo terrorífico, de lo manipulador que era el convento en sí, las monjas, y aparte lo paranormal. Entonces, claro, me empecé a dar cuenta que me escuchaban las llamadas, que no me entregaban las cartas que me escribían mis amigas, que no me dejaban, porque yo tuve una experiencia después en otro claustro, porque muchas personas me dicen, ay, no sabías lo que era un claustro, como es obvio que iba a ser así, pero no es tan así, ellas fueron mucho más extremas. Lo del Las del primero. sur, sí. Ya. Entonces, claro, me quisieron alejar de mi familia, me decían frases como, nosotras somos tu familia ahora, como nosotras te amamos más que nada en el mundo. La superiora, que era mi maestra, me decía como, hija de mis entrañas, como yo era como, yo tengo a mi mamá afuera. Claro. Y ella es como, no, es que yo te amo más que tu mamá porque yo te amo como desde Dios y tu mamá te ama desde lo mundano. Eran Qué ese tipo de cosas fuerte. como... ¿Por qué lo pregunto? Porque en el libro la persona que justamente es con quien tú empiezas a tener más choque, que te prohíbe ver a tu madre, que incluso tú manifiestas que se burla o se ríe de tu madre cuando se va llorando y no la dejan verte, Sí. es en quien se manifiesta el demonio. Sí. Cuéntanos un poco de esa persona, si tú crees que había una señal o que el mal que nosotros a veces vemos en las personas tiene que ver un poco también con eso, desde tu perspectiva. Yo creo que sí puede tener mucho que ver, a lo mejor no en todas las personas, pero sí en algunas. Esta religiosa, yo tuve 2 maestras durante mi estadía en el convento. Una primera que era más o menos buena conmigo, pero que igual era manipuladora. Y después hubieron unas elecciones y llega esta otra religiosa que es la que le hicieron el exorcismo y ella era muy mala conmigo. Me quemó mis cosas en una oportunidad, me decía que todo esto malo que me estaba pasando venía como por culpa de mi familia, como que yo traía las cosas de mi casa, o sea, me refiero así como el mal de mi casa. Y ella fue finalmente la que estaba poseída. ¿Y cómo se dieron cuenta de que estaba poseída? O por ejemplo, ahora que tú estás diciendo, ella era muy mala conmigo, quizás era mala porque estaba poseída. ¡Ah!
Es que ahí yo creo que es algo como que realmente nunca voy a saber si ella era mala porque era mala o era mala porque estaba ya poseída, porque al final después cuando terminó el exorcismo yo estuve muy pocos días después en el convento. ¿Y ella cómo quedó después del exorcismo? Por unos días como que no la vimos mucho Perdón. y ya después, bueno, lo que se veía como físicamente nomás eran como unos moretones y eso, porque uno en un convento de claustro a las otras religiosas le ve la cara y las manos, nada más. ¿Bajo al tema en cuestión? ¿Querías preguntarle algo a usted? No, o sea, lo que pasa es que la experiencia que una persona tiene con este tipo de cosas, uno la mira desde del más profundo respeto. O sea, quien manifiesta que vivió una experiencia así y lo afirma, uno lo respeta, pero también puede introducir cierta duda. O sea, en el sentido de que quizás lo más demoníaco no era tanto una manifestación de algo que se ve como feo, ¿no es cierto? Sino la maldad Gritos, humana. decís. sino la maldad misma. O sea, una persona que te está haciendo eso, claramente su salud mental está afectada. Y eso, ¿cómo podría manifestarse en un colapso? En una situación, digamos, que uno luego define como paranormal. Yo creo que yo no le quitaría el peso a lo paranormal que pasó porque yo que lo viví sé que fue algo terrible, Claro. pero obviamente lo humano sí estaba también como siendo parte de como de lo malo que me estaba pasando dentro del convento. Y Esteban, recién Camila hablaba de que te aislaban, ¿cierto? De tu familia, de yo te amo más que sobre todas las cosas. Una como agnóstica a veces tiende a pensar que las religiones efectivamente aíslan. Yo siempre cuando una vez se me perdió un celular, lo encontró un feligrés, se puede decir, de una iglesia evangélica que me hizo ir a su iglesia para devolvérmelo a las 9 de la mañana. Y yo nunca me había sentido más querida que ese día de 9 a 9 y cuarto de la mañana, donde era como bienvenida, nadie me conocía, ven, entra, ¿quién eres? Todos me amaban, me sentí de verdad muy bien y yo dije, si estuviera pasando por un mal momento de mi vida, yo me quedo a la misa, le creo todo lo que me dicen. Es que ese es el Entonces, tema. yo le quiero preguntar, bueno, tú pasaste por el convento, pero Esteban, ¿no sientes a veces que la religión para tener adherentes juega este papel como Dios te quiere más que todo, Dios te va a salvar? Como, ¿cuál es el límite entre eso y aislarse finalmente como de la vida desde afuera? Sí, es que cualquier organización comunitaria tiene el riesgo de ser liberador o ser opresor. O sea, si tú te ingresas a una iglesia que tiene toda esta afectividad y la necesitas y te va a hacer bien, está bien, pero uno de los indicativos, por ejemplo, del fenómeno sectario es el aislamiento de tus seres queridos. O sea, cuando tú tienes... Pues esa comunidad puede ser una comunidad religiosa y en la actualidad en un mundo un poco más secularizado puede ser una comunidad gamer, puede ser una comunidad de cualquier tipo ideológica incluso que termina transformándose en un fenómeno sectario que lo que hace una secta, por ejemplo, aislarte de tu núcleo de protección. Pretender reemplazar a tu familia o establecer vínculos mesiánicos. Por ejemplo, yo soy la persona que más te ama, yo soy la persona que más te va a defender, etcétera, y no llevar eso a una relación más directa con Dios que más personal, ¿no? Entonces sí, el fenómeno sectario es peligroso dentro de una comunidad como las religiosas, sí. Pero hay comunidades que son liberadoras, sí. O sea, es el riesgo que tú tienes de participar de algo, ¿no? Lo puedes encontrar en todo tipo de organismos y sí hay que estar atentos. O sea, yo creo que, por ejemplo, un rol importante que deberían cumplir las asociaciones religiosas e incluso las organizaciones estatales está en ir dando indicativos de más o menos qué es lo que es una secta. Dónde empieza lo que es sano a lo que ya puede involucrar delitos, puede involucrar extrema dependencia, por ejemplo. Cuando un miembro de una comunidad se vuelve completamente dependiente de un líder, por ejemplo. Acá en el chat dicen, no, la religión es elección de cada uno, como dijo alguien del chat, las sectas buscan aislar. Camila, volvamos al convento, que acá están todos preguntando, ¿qué es lo paranormal que pasó? Recién tú le dijiste a Esteban, bueno, yo que viví esto paranormal. ¿Qué fue lo paranormal que sucedió? Porque estábamos hablando recién de la madre superiora manipuladora, con actitudes malas, pero ¿qué fue lo que tú dijiste ya? Esto es más allá de la maldad humana. Bueno, cuando yo llevaba como 2 meses en el convento empezó a pasar todo esto. Al principio fue que me tocaban la puerta.
yo estaba en el convento como en un ala distinta a donde estaban las habitaciones de las demás, porque yo era postulante solamente, no era como religiosa aún, entonces estaba en una habitación en otra ala con la habitación de al lado que era mi maestra, que al principio era como la buena, entre comillas. Y me tocaron la puerta un día en la noche, pero yo estaba durmiendo, me levanté, abrí la puerta, no había nadie, pero al principio yo dije, claro, estaba soñando. Yo que no creía en estas cosas hasta que me pasó, yo al principio lo intentaba ver como algo lógico nomás. Pero después pasó que yo ya estaba como despierta y me tocaron la puerta y abro y no había nadie. Ya después pasó una noche que sentí que alguien se sentó en mi cama y estaba hundida la cama y se sentía el peso de alguien en la cama, pero no había nadie. Y yo esa vez empecé a rezar y escuché una risa como de un hombre. Una risa y unas voces. Sí. Una de las conclusiones que deja el libro que tú sacas y que de hecho tiene el sacerdote que practica el exorcismo es que tú tienes un don, Camila, que es ver algunas cosas, manifestaciones que otras personas no pueden ver. Lo primero que viste fueron manifestaciones malignas. ¿De qué tipo? Cuéntale a la gente cuáles eran ese tipo de manifestaciones. Bueno, al principio era esto, en mi habitación se movían cosas, eso que sentía que se sentaba alguien en la cama. Una noche fue que sentí que un perro se subía a la cama y como que sentía su respiración y sus patas y todo. Escuchaba la voz de un hombre que hablaba como en otro idioma, pero yo no entendía lo que estaba diciendo, escuchaba risas. Eso fue como todo el tiempo mucho que iba aumentando, ya eran como de día, de noche, se movía la manilla de la puerta, como que trataban de forzar la puerta, cosas así, hasta que ya después pasó lo del exorcismo. Oye, entre las cosas que pudiste ver, nos acompaña Camila González, autora del libro El Convento, que se viralizó primero. Un fenómeno Se cayó algo paranormal. acá, se cayó algo, sí, ya. Escritora del libro El Convento, se hizo muy viral en TikTok. Editorial Planeta decide editar este libro donde tú cuentas las manifestaciones malignas, pero también podríamos decir divinas. Tú también tuviste la oportunidad de ver en el convento expresiones de luz. Cuéntanos un poco también de esa posibilidad, de qué fue lo primero que viste y qué fueron las cosas que después fueron apareciendo. Una de las primeras cosas que yo vi fue como antes del exorcismo, que vi como a una, que era como una persona hecha de luz como afuera de mi ventana, y que me dio tranquilidad. O sea, eso no me dio como susto como me habían dado todas las otras cosas. Y ya después, durante el exorcismo, claro que tuve como algunas visiones que al final le sirvieron al sacerdote para como seguir con el exorcismo. Y el exorcismo duró 5 días. 5 días. Y en esos 5 días es que la verdad yo solo he visto El Exorcista de la película, entonces no me imagino cómo será un exorcismo, como sin spoiler, pero a grandes rasgos, ¿cómo un exorcismo puede durar 5 días? En esos 5 días, ¿cómo está la persona? ¿Cuánta gente participa? ¿Hay que vestirse de alguna manera? ¿Hay cosas, fluidos, qué sé yo? Yo he visto solo la película, entonces no me imagino cómo es un exorcismo. ¿Es así como uno se lo imagina? Bueno, es como muy en algunas películas las que yo vi como antes de que me pasara esto. Sí, es como en las películas. Bueno, la noche anterior fue que salió la manifestación de que el sacerdote se dio cuenta de que la hermana estaba poseída por una imposición de manos. Esa noche a ella la llevaron a su habitación y el sacerdote habló con el obispo, no sé con quién es más. Él nos dijo que iba a hablar con el obispo y no sé qué más habrán hecho. Y a la mañana siguiente él entró a la clausura a empezar el exorcismo. Teníamos que estar todas dentro de la misma capilla donde estaban realizando el rito, porque él nos dijo que mientras hacían un exorcismo era muy probable que si el demonio salía, se fuese a meter a otro cuerpo enseguida. Claro, como relata uno de los evangelios. Claro. Entonces teníamos que estar todas las religiosas y yo, y además el sacerdote, en el mismo lugar, y lo paraban en las noches. Entonces fueron 5 días, pero no de corrido. Sí, paran. Claro, lo paraban en las noches y volvían en la mañana de nuevo a hacer el exorcismo y en la noche encerraban a la hermana. Hay algo que tú mencionas que no ves justamente lo que pasa en las noches, sin embargo, lo que más o menos se entiende es que en las noches se seguía manifestando la presencia demoníaca. O sea, en el día había una lucha que tú graficas después y que por favor cuéntanos después en qué se manifiesta esa lucha que tú logras ver
pero también en las noches se seguía expresando en ella, seguía haciéndole daño también físicamente, ¿no? Yo creo que sí, pero yo nunca la vi, obviamente. Yo no... En un claustro todo es súper hermético con cada una de nosotras. O sea, uno tiene una relación como con la maestra, que es la que te enseña a ser monja, y con la superiora, y como que dentro de nosotras solamente hay recreos durante el día en los que uno se ve. Entonces, yo no sé realmente con ella qué pasaba en las noches. No tengo idea. Pero se evidenciaba un daño físico que tú también veías en las manifestaciones. Sí, sí. Que tenía que ver con que su cuerpo llegaba a límites sobrenaturales Sí. incluso. Los moretones que nos hablaba recién. Mira, acá en el chat dicen, yo soy ateo, pero al último tiempo uno ve lo que pasa en Oriente y esa locura... O sea, justo se me apareció una encuesta. Se me apareció. ¿Cachai? Yo soy ateo, pero en el último tiempo uno ve lo que pasa en Oriente y esa locura colectiva del genocidio y ver líderes europeos que lo defienden me hace pensar en el mal como entidad. Quizás, Steven, ahí es más parecido a lo que sientes tú respecto a este tipo de posesiones malignas que para ti son concretas y para ti tiene que ver con la maldad como entidad. ¿Es una fuerza superior? ¿Es el demonio? ¿Qué es el mal como entidad? Desentendiéndonos, por ejemplo, del ejemplo que tiene Camila, que es alguien que te posee literalmente. Sí, correcto. Bueno, como te digo, sin negar la experiencia de los demás, la experiencia de Camila, de hecho en el mundo cristiano evangélico podríamos tener muchos libros de este tipo, porque la mayoría, por ejemplo, de los pentecostales han enfrentado una situación así de ungir a una persona aparentemente endemoniada y ver cosas como paranormales, por ejemplo. Pero claro, el cristianismo se desarrolla en una concepción precientífica del mundo. O sea, muchas cosas que hace 100 años llamaban endemoniamiento, hoy entendemos que es epilepsia, hoy entendemos que es una encefalitis autoinmune, que de hecho la película El Exorcista, muchos de los movimientos que se atribuyen como a un endemoniamiento típico tienen que ver con esta enfermedad, que de hecho te da mucha fuerza. O sea, una niña chica que se hizo hambre, digamos. Entonces, el cristianismo, a la medida que iba avanzando, entendemos muchos cristianos que lo demoníaco es lo que mata, lo que roba y lo que destruye. ¿Ya? No necesariamente los feos, porque claro, a veces los feos es como los oscuros, los murciélagos, no sé, animales con Ya. cachos, las miradas El feas. diablo. Y uno dice, oh, el diablo, lo paranormal, ¿no? Pero lo más diabólico en realidad es lo que mata, roba y destruye. Yo veo satanismo en realidad en la guerra, en el genocidio, en la mentira, en la desigualdad. Ahí donde uno, en la hipocresía religiosa, porque ahí Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo por sus mentiras, por su hipocresía, que yo creo que acompaña más a esta idea que nos cuenta Camila en su experiencia de vivir un fenómeno un poco sectario, y que justamente la persona que es protagonista de esos abusos y de esas manipulaciones tiene esta situación. La mayoría de las personas que viven en endemoniamiento son personas que creen en ellos. Uno como que rara vez lo ve al revés, ¿ya? No quiere decir que sea falso, ¿no? Pero uno va notando ese patrón, pero en una perspectiva como liberadora del cristianismo, claro. Lo que mata, roba y destruye. Donde es así, uno ve más al diablo más concretamente. Camila, para recomendar este libro, El Convento, disponible por Editorial Planeta, cuéntanos un breve resumen para no matar el libro, pero que le permita a la gente entender más o menos qué fue finalmente lo que viste en esta lucha, quiénes aparecieron y qué fue lo que viste manifestándose físicamente incluso. Bueno, lo que como el centro de todo lo que yo vi es como la lucha del bien y el mal, o la lucha de Dios con el demonio. Y que para mí fue como una catequesis religiosa el haber vivido el exorcismo, porque me enseñó que al final, sea lo que sea que tomemos como el bien o el mal, el bien o Dios es más poderoso que todo eso. ¿Qué crees que podrías dejarle de mensaje a las personas que de repente sienten que están teniendo manifestaciones, que son capaces de ver más allá, o incluso también para quienes no, pero sienten que hay cosas que se apoderan de ellos de repente, el mal, y dicen, este camino que me gusta, me está llamando, es maligno? ¿Crees que puedes sacar también de conclusiones con el libro? Yo creo que les puede servir porque, claro, yo que viví la experiencia, doy al final del libro mis conclusiones sobre lo que yo aprendí dentro de todo esto. Entonces, yo creo que les puede servir leer el libro, y les puede servir al final, sobre todo para los que son creyentes, darse cuenta de que Dios es más fuerte que todo.
Oye, full recomendado. Crean o no, el libro es entretenidísimo. Si no creen, es el thriller psicológico del año definitivamente. El José, fanático. Entretenidísimo fanático. de leer. Y si creen, por supuesto que es la experiencia paranormal probablemente más importante de los últimos tiempos en Chile y muy, muy, Ahí muy está. recomendado. El convento. Y Esteban, para despedirte, ¿tú alguna reflexión sobre el bien, el mal, el mar? ¿Sobre el bien y el mal? Bien bíblico y bien... en la Biblia dice como que el diablo se disfraza de ángel de luz. Yo creo que lo más satánico es... O sea, si yo fuera el diablo, digamos, no me aparecería en aquello que asusta como la sangre o como quizás lo que es feo, como Halloween. Claro. Yo no veo que hay algo realmente satánico en un disfraz feo, por ejemplo. Sino que me disfrazaría de aquello que más amamos para dañar. Y eso puede ser Dios, desde luego, lo mismo divino, lo mismo religioso. Y también otras cosas, por ejemplo, en nombre de la verdad, en nombre del amor, matar. Eso es lo más satánico que conozco. Oye, ¡qué programa! ¿Cómo cerramos este viernes? Quiero pedir un fuerte aplauso para ambos invitados y al José, por supuesto. José, muchas gracias. Nos vamos despidiendo entonces. Sí, gracias Pancito, gracias Camila. Gracias a usted. Lo dice en un momento. ¿Cuál era la mayor victoria que dice él, incluso de esta manifestación? La mayor victoria que había tenido. Es hacerle creer a los demás que no existe. ¿Ven? Oye,